Bueno, el motivo la presente exposición tiene que ver con justamente la presentación del texto Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este texto, este documento, se corresponde con un estudio realizado hace ya unos años, más de 10 años, en la órbita o en el ámbito de gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se los damos a ustedes o por qué queremos que ustedes tomen conocimiento de este documento? En principio porque es un instrumento de planificación y gestión y de alguna manera ustedes el año pasado estuvieron analizando como estudio de caso un plan urbano, ahora toman uno que aborda una complejidad de escala metropolitana. Además, se escribe en el contexto de un sistema de planificación y da contexto al área de estudio en el conocimiento tanto de su configuración como de su organización territorial, pero a la vez nos permite comprender el marco propositivo que tiene ese documento, esos lineamientos que nos van a servir de pie a nuestra futura intervención en el trabajo práctico 3. Brevemente, el índice involucra estas 4 cuestiones: hablar de lo metodológico, el diagnóstico, la estrategia territorial y un documento actual que es justamente de actualización de estos lineamientos. Bien, eh, al momento de realizarse el estudio, se cumplían 40 años de la formulación de la Ley 8912 de uso y ocupación del suelo. Es una ley de ordenamiento territorial de la provincia que plantea justamente la idea de formular lineamientos estratégicos para una escala extrajurisdiccional, no solamente la escala municipal, la búsqueda de acuerdos regionales. En ese contexto también estaba el Plan Estratégico Territorial a nivel nacional, que permitía establecer vínculos con el mismo. A su vez, el gobierno provincial, si bien inició el estudio, lo hizo también en consulta con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, indudablemente, si no es imposible pensar en una acción mancomunada. A su vez, se consultaron otros documentos antecedentes realizados justamente como área de estudio el tema de la región metropolitana. De hecho, hasta los mismos o muchos de esos consultores o expertos que en su momento habían trabajado fueron nuevamente contratados para dar continuidad y actualización a la información en su momento relevada. Se hicieron ruedas de encuentros con consultores, con especialistas, se realizaron también talleres de trabajo, ya en este caso no solamente con especialistas, sino también con responsables de la gestión y también con actores a nivel territorial y de organizaciones de la comunidad. Este documento, este trabajo, fue elaborado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, que financió de forma no reembolsable eh, eh, la contratación de expertos consultores externos. El objetivo de aquel programa apuntaba al mejoramiento de la gestión del desarrollo urbano de la región mediante el análisis de escenarios, la definición de lineamientos estratégicos y la elaboración de propuestas concretas en términos institucionales y de desarrollo urbano. La metodología se apoyó en una serie de etapas que tuvieron que ver con diagnóstico, con selección de variables, problemáticas, con la identificación de dilemas, con la conformación o configuración de matrices territoriales y escenarios alternativos, para concluir con la definición de políticas para cada uno de esos escenarios, seleccionando los instrumentos de gestión metropolitana más adecuados. La última acción de ese documento tenía que ver con la publicación justamente del proceso y de los resultados alcanzados, que es este libro que les estoy señalando, que hoy les estoy brevemente sintetizando los rasgos centrales. Libro que también van a poder obtener en la biblioteca de la facultad o en la biblioteca del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de nuestra facultad. Este documento apunta justamente a mostrar esos escenarios previsibles, a tomar conciencia de la problemática metropolitana, pero de forma integral, y a proponer justamente un tratamiento en forma interjurisdiccional. Todo esto que les acabo de comentar tiene que ver con las cuestiones metodológicas, para lo cual este libro tiene un apartado que nosotros le hemos también separado en un PDF que los hemos puesto también a su consideración en el blog de nuestra cátedra.
Bueno, vamos a los aspectos salientes del diagnóstico territorial. Primer problema, tema central de la problemática metropolitana, es el tema de los conflictos por superposición de jurisdicciones. Tanto, saben que sobre esta región metropolitana tienen injerencia tanto en las distintas instancias de gobierno, como es la nacional, la de la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma y los gobiernos municipales, estas 40 jurisdicciones que rodean el área. Pero también hay otros organismos que toman decisiones sobre este territorio, no siempre de forma coordinada, como los que se señalan en esta diapositiva. Bien, dentro de la estrategia metodológica se plantearon escenarios, como decíamos antes. El escenario reciente corresponde al primero de ellos, que es en el que nos encontramos, o en lo que ellos pudieron diagnosticar en ese momento. Estos escenarios fueron desdoblados en tres matrices. La primera de ellas es la matriz de desarrollo, que tiene que ver con el reconocimiento de problemáticas que para esos años se visualizaban en materia de empleo, también vinculadas a la estructura productiva y al perfil que adopta la actividad, con muy baja diversificación, la carencia de políticas integradas, el escaso desarrollo de los parques industriales, bueno, y los problemas ambientales que conlleva esa estructura productiva tradicional, que aún no han sido resueltos, y la debilidad del sistema portuario por su alta concentración en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los aspectos vinculados al desarrollo tiene que ver con las actividades agropecuarias, de la que es dominante la actividad hortícola que se da en todo el cordón periurbano metropolitano. La segunda matriz, la de crecimiento, permite reconocer la degradación en las últimas décadas de las centralidades tradicionales urbanas y el surgimiento de nuevas centralidades asociadas a las autopistas, a la red de autopistas, que pierden ese carácter público, producto de que se puede hacer solamente con automóvil particular, y no solamente están referidos a lo comercial, sino que también hay hasta recreación y esparcimiento que están enganchadas, colgadas de esas autopistas. Paralelamente han surgido formas de consumo y de distribución vinculadas a la economía informal. Hablando del crecimiento poblacional, que es otro de los aspectos que barre o que aborda esta matriz de crecimiento, tiene que ver con el crecimiento que se ha dado en la periferia a través de un hábitat informal, y no solo en la periferia, no en cualquier periferia, sino justamente en los sectores más degradados de la periferia, los intersticios que han quedado en los bordes de los cursos de agua, como ya veremos posteriormente. Y también otra de las particularidades que tiene lo habitacional en este periodo es el crecimiento de las urbanizaciones cerradas. Los barrios tradicionales han ido perdiendo peso relativo en el conjunto. La movilidad urbana, que es algo que está íntimamente vinculado a esto, tal como les comentaba recién, también está mostrando un colapso producto del abandono, deterioro y la falta de coordinación y de políticas públicas que lo prioricen, me refiero al transporte público automotor y ferroviario, generando un crecimiento desproporcionado del modo particular, al que se le han dado facilidades para su crecimiento y ocupación del espacio público circulatorio. Particularmente quería detenerme en estas dos cuestiones, tanto en la movilidad como en las centralidades, producto que son las dos cuestiones que nos van a acompañar durante todo el año. Aquí hay dos esquemas que muestran cómo es el sistema nervioso, digamos, de esta estructura, tanto en lo que es ferroviario como la movilidad automotor, y donde queda claramente demostrado cuáles son las prioridades en las imágenes que les muestro. Con respecto a las centralidades, el documento avanza en la diferenciación de los distintos patrones, tanto de urbanización, la ciudad tradicional, la ciudad de las élites y la ciudad de los excluidos. Para cada una de ellas muestra cómo son los patrones residenciales, cuáles son sus formas de centralidad y cuál es el modelo de movilidad vinculado a cada una de ellas. Se ve claramente esta clasificación es muy demostrativa de la realidad metropolitana actual. En la segunda matriz
que estábamos concluyendo, esta segunda diapositiva con respecto a la matriz de crecimiento, es para hablar de los servicios públicos, los problemas de déficit de cobertura, que ya son consabidos y que siguen hasta nuestros días, los problemas vinculados a la calidad del recurso subterráneo por justamente contaminación y sobreexplotación, y la carencia de cloacas, y el tema residuos sólidos urbanos, que es otra de las grandes problemáticas que tiene el área, porque persiste el modelo del relleno sanitario, implementado en la última dictadura militar, y que sigue hasta nuestros días, a pesar de los intentos por revertir ese modelo, ese patrón de tratamiento y disposición final. Tercero, aunque ahí dice dos, la matriz ambiental. Esta matriz muestra en el escenario reciente problemas asociados a las cuencas hídricas por contaminación, por inundación, por una ocupación antrópica de sus bordes y de la falta de respeto de los espacios de sus planicies de inundación. Hablamos ya del ascenso de las napas y los problemas vinculados al manejo institucional o a la carencia de él. Si bien existe un código de aguas en la provincia de Buenos Aires, que ya también tiene unos 10 años más o menos, un poco más, y no han sido todavía consolidada la estructura de los comités de cuenca, que es lo que deben apuntar al abordaje de estas problemáticas y la búsqueda de las soluciones integrales de las mismas. El otro ítem vinculado a la matriz ambiental tiene que ver con los espacios verdes, que para la demanda que tiene esta región tan acotada del territorio nacional y que contiene 1/3 de la población de todo el país, es altamente preocupante el problema de que no han sido debidamente respetados ni contenidos en las posibilidades de crecimiento. Finalmente, esta síntesis del diagnóstico muestra que para cada una de las matrices de desarrollo, de crecimiento y ambiental, se plantea una síntesis de su diagnóstico y las 4 cuestiones centrales de cada una de ellas. Vamos a trabajar más adelante cuando veamos dilemas. ¿Por qué tomar solamente 4 cuestiones de cada uno de estos ejes de diagnóstico? Porque en realidad, si bien son mucho más a los efectos de lograr una metodología que sea operativa y que permita ser presentada al conjunto social, a expertos y a los actores relevantes de la comunidad, conviene que sea bien acotada, que sean medulares, estructurales estas cuestiones sobre las cuales se pueda avanzar en consensos sobre las características de su problemática y la búsqueda de soluciones. Ahí vamos entonces, la estrategia territorial que se planteó en aquel momento en estos lineamientos. En principio, se dice que se apunta a resolver con estos lineamientos. Bueno, la búsqueda de un desarrollo sostenible, la cohesión social y económica del tejido existente, garantizar la conservación de los recursos y el patrimonio, procurar una equilibrada localización de las actividades económicas que permitan el desarrollo justamente del territorio, y conservar la diversidad de los barrios como un elemento que hace la identidad y el arraigo de la población. Por eso que, como les decía recién aquí se muestran las 3 matrices de producción, crecimiento y ambiente, cada una de ellas con sus temáticas centrales, esas 4 temáticas que les mencionaba, y los dilemas, que serían cómo actuar frente a cada uno de esos problemas de forma alternativa. Estas son cuestiones que también se han sometido a consideración. Por ejemplo, frente a la problemática portuaria, ¿es conveniente seguir invirtiendo en el puerto existente que mantiene concentrada la ocupación del territorio, los desplazamientos de la población y de la carga hacia el centro nodal de la región? ¿O procurar una descentralización de la ocupación del territorio y de sus desplazamientos y de su estructura productiva, procurando un nuevo puerto aguas abajo, como fue el puerto ya construido, Tec Plata, o por lo menos en su primera etapa, actualmente en Berisso? Pero también esta matriz muestra que la estructura vial debe, si es consecuente con esa idea de construir un puerto aguas abajo, debe construir vialidades concéntricas, anulares, que permitan la distribución de los desplazamientos en general en la región metropolitana. Y así con cada uno de los ítems se puede visualizar que cada una de ellas presenta más de un dilema.
En síntesis, el escenario integrado que se plantea como un escenario futuro deseado para cada una de estas matrices se podría sintetizar de este modo. Para la matriz ambiental, se apunta a lograr una estrategia de reconstrucción basada en un manejo de cuencas, haciendo pie en la cuestión hidráulica, pero también en la gestión armónica de las redes, el tratamiento de los asentamientos sobre sus bordes, la búsqueda de criterios de gestión y el respeto de las áreas verdes y la búsqueda de biodiversidad. El tratamiento de los residuos, buscando nuevos patrones y nuevas formas en cuanto a los criterios de abordaje y con una gestión que obtenga el financiamiento adecuado y un fuerte poder de policía. La estrategia de reconstrucción de la matriz ambiental tiene un tercer aspecto vinculado al sistema de áreas verdes, que procura justamente apuntar a una fuerte profundización de este elemento en el conjunto metropolitano. Y finalmente el tratamiento del periurbano en defensa del uso agrícola, fundamentalmente frutihortícola, florifrutihortícola, que apunta al abastecimiento de la región metropolitana y de la exportación de su producción hacia otros ámbitos. Para la matriz de desarrollo se plantean, sobre aquellos 4 grandes temas que mencionamos, la búsqueda de fomentar ese nuevo puerto, en la matriz energética o en la cuestión energética, tomarlo como un problema nacional, procurar formas de traslado de los distintos flujos energéticos, procurar diversificar las fuentes de producción de energía, la estructura vial buscando hacer fuerte justamente el sistema anular, que apunte a descentralizar los desplazamientos y consecuentemente la ocupación del territorio, y que sea acompañado por la localización industrial. Los criterios en cuanto a la matriz de crecimiento apuntan a sostener el viejo esquema tradicional del barrio como ejemplo de la diversidad social, económica y cultural de la comunidad, que a la vez apunta a racionalizar el acceso a los servicios y al uso tanto de los equipamientos comunitarios como de los espacios públicos. Limitando y procurar limitar en este criterio la expansión urbana, invadiendo las áreas afectadas a usos productivos, establecer metas de crecimiento acotadas, bueno, para lo cual se requiere una revisión de los marcos normativos a nivel municipal inscritos en estos lineamientos estratégicos. Los 4 grandes ejes de actuación, entonces, pasarían por rehabilitar la estructura de centros, que es el tema de las centralidades, que nos va a seguir acompañando, la reorganización del sistema de transportes y la búsqueda de hacer más fluidos los desplazamientos hacia estas centralidades, y también, bueno, la expansión de las redes y el desarrollo de las nuevas urbanizaciones, que es un dato de la realidad y que lejos de seguir siendo algo segregado del conjunto metropolitano, se procura, con ciertas acciones, integrarlas al conjunto total metropolitano. Finalmente, y no por eso menos importante, quizás es la más importante, es la propuesta institucional. Esta propuesta institucional procura, mediante una idea de pacto, lograr el consenso ya como una política de Estado y la participación refrendada formalmente por los responsables de gestión de cada una de las instancias jurisdiccionales involucradas. Pero también plantea una estructura institucional que formule diferencias según cada una de estas cuestiones que se plantean ahí. Por un lado, generar una autoridad para determinadas cuestiones, lo portuario, el transporte, etcétera, los residuos sólidos urbanos. Una instancia de coordinación para algunas otras, como las vialidades, la energía, las cuencas, en las cuales ya hay algún inicio de trabajo conjunto y por lo tanto se plantea la coordinación. Y también el tercer aspecto es la búsqueda de medidas de fomento, donde hay que quebrar la lógica de mercado del sistema capitalista vigente y procurar desde el Estado forzar, traccionar fuertemente algunas cuestiones que contribuirían a lograr los resultados que procuran estos lineamientos mediante la creación de parques industriales y consolidación de los mismos, las nuevas urbanizaciones populares, etc. Y finalmente, la
tercera pata de esta propuesta institucional es la creación de una agencia que establezca autoridades, que formalice su funcionamiento, que cree espacios de concertación y que tenga un manejo de fondos que permita volcarlos hacia esos estímulos que anteriormente mencionábamos. Bien, hasta ahí los lineamientos tal cual fueron planteados en su momento. Seguidamente, y para culminar esta exposición, voy a hablar de este documento, que es la actualización de los lineamientos. ¿Cómo surge esta actualización? Bueno, justamente una iniciativa que tiene que ver con un contexto favorable que se presenta en estos últimos años, 4 o 5 años, en los cuales tuvimos un gobierno nacional que fue del mismo color político del provincial, de la autoridad de la Ciudad de Buenos Aires y de algunos municipios de la región, y mediante lo que es el programa Ciudades del CIPEC, con financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que sigue siendo uno de los cotitulares de la propiedad intelectual de estos lineamientos, para la formación de una mesa para el desarrollo integral de la región metropolitana. Esto significó establecer 2 etapas. Por un lado, la revisión de aquellos lineamientos y también la organización de encuentros con actores del sector público, privado, de la academia y también de la comunidad. Esto apuntó justamente a través de trabajos conjuntos en mesas, según ejes temáticos, con base en las mismas matrices que anteriormente había, apuntando justamente a lograr consenso. También hay que señalar que participaron de estas instancias quienes lideraron en su momento la formulación de los lineamientos originales, particularmente su director, que fue el arquitecto Alfredo Garay. Para mejorar las prácticas, son las recomendaciones que surgen, digamos, de este documento, apuntan a procurar optimizar la gobernanza metropolitana, a través de revisar la metodología que se implementó en aquel momento, promover un nuevo proceso participativo, incorporar los nuevos temas que surgen en estos últimos 10 años, como la sustentabilidad, el cambio climático, las nuevas tecnologías, e incorporar mecanismos de fortalecimiento institucional, que es aquello que quedó embrionariamente presentado en el documento anterior. Y finalmente, destacar la idea de contar con un instrumento legal como es la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires, justamente apuntando a fortalecer estas perspectivas de derecho que conlleva el plan. Este trabajo tiene un balance del desarrollo metropolitano en los últimos 10 años, referido a cada una de las matrices, que hemos sintetizado para cada una de las matrices para poderlo hacer comunicable hacia ustedes. En principio de la matriz productiva, si bien se plantea como contexto la profunda crisis internacional y la desaceleración del crecimiento económico, en realidad a nivel nacional se dio un proceso diferente de esos 10 años, por lo menos de 2007 al 2015, no fue tal así esa desaceleración. Y sí, en cambio, hubo un fuerte impulso en la generación energética, aunque sabemos sí persisten problemas de distribución. No se ha avanzado mucho en lo que es la estructura de la red concéntrica de vialidades. Se puede señalar que se terminó la ruta 6, por lo menos en el trayecto que llega hasta la ruta provincial 215, que es la prolongación de la avenida 44 de La Plata, y sin embargo sí se amplió y se mejoró los ejes radiales metropolitanos. Se dice que es por la necesidad de dar respuesta a las demandas de los habitantes de los barrios cerrados, sobre todo en el norte y en el oeste de la región. También se consolidó el Paseo del Bosque, o sea que paralelamente se siguió avanzando en cuestiones que tienen que ver con la ciudad central. Y siguió aumentando el flujo automotor en autopistas metropolitanas, porque no se avanzó lo suficiente en lo que tiene que ver con el transporte público. Por otro lado, se construyó un nuevo puerto, el puerto de La Plata, pero no se concluyeron las obras de acceso, con lo cual sigue esperando su reactivación. Los parques industriales que también se han creado, sobre todo los podemos visualizar sobre la ruta 6, pero que todavía no contienen a toda la posibilidad que tienen en cuanto a relocalizar los establecimientos industriales en edificios obsoletos que siguen existiendo
en las zonas más consolidadas de la primera corona particularmente. Con respecto a la matriz ambiental, otra de las cuestiones que se dieron estos últimos años es que se cerraron algunos sitios de relleno sanitarios. Se vive hablando de la necesidad de revertir el proceso del relleno sanitario, pero sigue vigente como la gran lógica dominante. La Ciudad de Buenos Aires implementó el plan basura cero, pero se desconoce los resultados que puede tener, salvo haber reducido en algo la emisión o el traslado de basura hacia los centros de relleno. Sí se ha avanzado en algunas cuestiones vinculadas a la gestión de comités de cuenca. El caso más notorio es la CUMAR, a través de su plan integral de saneamiento ambiental para la cuenca del Matanza-Riachuelo, pero que surge por una iniciativa o por una presión de la justicia, no por una iniciativa gubernamental, y otros comités que ya venían funcionando anteriormente. También, y en el marco de esos comités, se han dado la creación de reservas naturales en algunos de ellos, como es el caso de la del río Reconquista que se muestra en imagen, que es a través de la implementación de un parque, un espacio verde sobre uno de sus bordes. En cuanto a la matriz de crecimiento urbano, para seguir mostrando las particularidades o las novedades en estos últimos años, si bien se implementó una tarjeta única para el transporte público, la tarjeta SUBE, no se llegó a implementar en su totalidad. Esto es, el lobby de las empresas permitió neutralizar sus efectos positivos que permitían un mayor control del funcionamiento del transporte público. Sí, en cambio, ha seguido aumentando el transporte público de automotor, como les decía recién, privado, pero quiero decir, perdón, y se ha creado la Autoridad Metropolitana del Transporte, pero en realidad hasta ahora es solamente formal, no tiene un plan concreto de gestión. La ciudad de Buenos Aires sí implementó carriles exclusivos para el transporte público, dándole una prioridad a ese funcionamiento, quitando el espacio en el sistema viario, en detrimento del transporte particular, al que también se le quitó para favorecer la construcción de ciclovías, y también se ha dado el mejoramiento del sistema ferroviario, aunque muy lentamente. Hay más proyectos que concreciones, salvo la concreción de la electrificación de Ferrocarril Loca en el ramal sur hacia La Plata. Pero siguen apareciendo nuevas urbanizaciones cerradas, el gobierno provincial las sigue legitimando, autorizando, algunas ni siquiera se han formalizado, a pesar de intentos que han surgido en los últimos años, avanzando sobre humedales y generando impactos sin retorno. Con respecto a la matriz de crecimiento urbano, se han logrado avances en cuanto a la aparición del Plan Federal, Mejor Vivir, los programas como el Promeo para las villas o el Procrear. No todas tuvieron una respuesta adecuada en términos de ocupación del territorio, de acuerdo a lo que plantean los lineamientos, porque se chocó con la lógica de funcionamiento del mercado de suelos, al cual no se lo decidió combatir fuertemente. Justamente a consecuencia de eso hubo un aumento significativo de los precios del suelo que conspiró contra algunas de esas operatorias. También el aumento para lo que es la construcción y del parque inmobiliario y de los alquileres también en particular, generando serios problemas para el conjunto poblacional de los sectores medios y de menores recursos, que vieron cambiado el patrón de ocupación residencial y de relocalización en muchas ocasiones. Incluso la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuenta, y algunas de la primera corona, algunas ciudades de la primera corona, que cuentan con un superávit habitacional o con una gran cantidad de departamentos y casas desocupadas. Otra de las particularidades de esta matriz de crecimiento muestra el crecimiento notable de los asentamientos informales en altura en las ciudades como Buenos Aires, y en extensión sobre los bordes periurbanos en el resto de la región metropolitana, y también los asentamientos organizados, que es otra de las cuestiones que es característico de estos últimos años.
En este contexto surge en la provincia de Buenos Aires, como decíamos anteriormente, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, con algunos aspectos que apuntan a su instrumentación, a su implementación, pero sin todavía una debida formalización. Finalmente, la búsqueda de una nueva agenda metropolitana es otra de las cuestiones que se promueven desde este documento, procurando evitar una mirada sectorial de los problemas metropolitanos, apuntando a un enfoque holístico, incorporando nuevos temas, revisando la metodología anterior y proponiendo un proceso más activo en materia participativa de cara a la construcción de esta agenda. En esta imagen se muestra aquella, muy similar a la que mostré anteriormente, referido a la matriz de los temas y dilemas metropolitanos, donde se observan cuáles de aquellas cuestiones planteadas como el dilema han sido, en las cuales se ha avanzado. En algunas que están en negrita. Algunas se aprecia que se ha avanzado en los dos dilemas, con lo cual puede verse como una ambigüedad o una contradicción que no podemos leerla en forma ingenua, sino que tiene que ver con las pujas y presiones asociadas a intereses concretos de sectores de la comunidad. En síntesis, hoy la región metropolitana de Buenos Aires se encuentra, según los autores, en un escenario intermedio entre el 2, que era el escenario previsible, que se apuntaba a ver de qué manera el escenario reciente podía llegar a transformarse a futuro en la medida que se implementaran ciertas políticas, y el cuarto, que era el escenario aquel que apuntaba al desarrollo social. Los cambios en la matriz productiva y ambiental, desde luego, que son las que requieren mayores inversiones en obras, en infraestructuras, en financiamiento, en decisiones políticas fuertes, son las que requieren mayor tiempo y por eso se entiende que todavía no sean visualizadas en el espacio territorial. Hay una fuerte presencia del Estado, sobre todo hasta el año 2015, que da cuenta de una voluntad política de intervenir sobre las cuestiones metropolitanas, pero también no se puede soslayar la persistencia de la presión de los diferentes sectores que traccionan en función de sus intereses. Lo que trae a consecuencia la debilidad, ¿no? Que es demostrativa de la debilidad de ciertas regulaciones, tanto provinciales como municipales, para enfrentar los intereses especulativos, sobre todo inmobiliarios, pero no exclusivamente inmobiliarios. En fin, termina el documento haciendo referencia a la necesidad de la búsqueda de consensos a través de la participación y la resolución de conflictos y las políticas de alianzas, pero sabemos que estas cosas se requiere que alguien, que quien la conduzca sea alguien que lidere fuertemente desde el interés del conjunto social y no desde una mera puja de intereses. La coordinación metropolitana, en definitiva, hace referencia y compara con otras instancias o con otros pares, o sea, otras regiones metropolitanas de América Latina y el Caribe, y muestra cifras que nos mal posicionan como región metropolitana de Buenos Aires, dado que dice que hay 2/3 partes de las mismas que cuentan con un plan, 3/4 partes que cuentan con una normativa específica, y por lo menos la mitad tienen un organismo de gestión de toda el área metropolitana. Y que de lo que planteaban los lineamientos en torno a avanzar en un pacto de gobernabilidad vinculado a una agenda de temas, dice que con respecto al tema de la creación de las autoridades, de las 4 autoridades que proponía, solamente se ha concretado la de transporte, aunque en realidad, como decíamos anteriormente, es prácticamente exclusivamente referida a cuestiones formales, no tiene una injerencia concreta sobre el sistema. De los 4 ámbitos de coordinación, sí, ya había una persistencia y por eso que tanto no ha cambiado, aunque el manejo de cuencas está mostrando atrasos aún en el poder de decisión que debieran tener. Y con respecto a los fondos de promoción, poco y nada se ha hecho, salvo es preciso mencionar la excepción de la ley de acceso al hábitat, por lo menos que plantea esta ley, la conformación de un fondo fiduciario para la compra de lotes sociales y para el financiamiento de estos lotes.
Para terminar, en definitiva, dice que si bien la región metropolitana no tiene una normativa que enmarque la gestión intersectorial, sí se puede decir que se han creado recientemente algunas instancias, como el Gabinete Metropolitano, dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos Interjurisdiccional en la provincia de Buenos Aires y la Comisión Consultiva del Área Metropolitana en el ámbito del Ministerio del Interior, que tiene por objeto elaborar proyectos de innovación institucional para el conjunto de la región. Es de esperar que estas instancias persistan en el tiempo, más allá del cambio gubernamental que se sucedió en los últimos meses. Hasta aquí la presentación. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.